comenzamos un nuevo vivo a través de mi canal personal. Vamos a tener el honor de entrevistar en esta oportunidad a un juez. Bienvenidos a todos los que se van sumando, un domingo, ¿no? Un domingo atípico, pero no quería dejar pasar más tiempo para hacer esta entrevista que realmente me honra realizar, ¿no? Es de estos honores que me otorga la profesión, conocer a personas maravillosas, con valores y estándares muy altos, y uno destaca esto porque es difícil de encontrar personas que ejercen cargos de esta naturaleza con tanto valor, ¿no? Y que esos valores no quedan solamente en palabras, sino que se expresan a través de sus actos y de sus sentencias. En breves minutos vamos a dar inicio a este vivo, vamos a invitar a nuestro invitado especial del día de hoy, a Santiago Vanegas. Mientras tanto, los invito, por supuesto, hay tantos amigos acá, mira, Augusto, estoy golpeando la mesa. Bueno, los invito a que también se expresen, por supuesto. Ustedes saben que para mí la comunicación es muy importante, que todas las ideas son bienvenidas, siempre que sean expresadas con respeto, por supuesto. Como les comentaba, hoy tenemos a un invitado muy especial. Estamos hablando del juez de primera instancia en lo penal, Santiago Vanegas. Pero obviamente que voy a pedirle a él también que se presente, pero te quiero contar por qué lo invité. ¿Por qué invité a Santiago a participar de este vivo? ¿Cuáles son mis inquietudes? Que seguramente vos también compartís. ¿Y qué información me gustaría obtener de él? Porque lo considero una persona realmente autorizada para hablar de estos temas. Bueno, lo primero que te quiero contar es quién es Santiago Vanegas brevemente. Santiago Vanegas es juez, te decía, en lo penal de primera instancia en Reconquista, provincia de Santa Fe, República Argentina. Aclaro para los que se comunican de otros países y nos siguen. Y él ha revolucionado en algún sentido la justicia, porque lo conocimos muchos de nosotros a partir de ciertas audiencias que se han divulgado donde él puso las cosas en su lugar. Y cuando digo puso las cosas en su lugar, digo que nos develó cómo trabaja el Ministerio Público Fiscal en su provincia. No todo el Ministerio Público Fiscal, sino algunos de sus funcionarios, ¿no? Recordemos aquella audiencia donde Santiago valientemente y en contraposición de lo que pedía la Fiscalía, ordenó que se liberara a un señor acusado de ciertos delitos, creo que de connotación sexual y en contextos de violencia de género. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no impulsaba la investigación y quería mantener privado de su libertad sine die a la persona sometida a proceso. ¿Y qué dijo Santiago en aquella audiencia que muchos de nosotros pudimos ver? Y si no, te invito a que la busques en YouTube. Dijo que, en primer lugar, rige la presunción de inocencia, que él no podía mantener a una persona privada de su libertad cuando la Fiscalía fue totalmente inactiva en acreditar la culpabilidad de la persona sometida a proceso, y también manifestó que la libertad es la regla y, por supuesto, la prisión preventiva es la excepción. Por lo tanto, se rebeló contra el sistema y fue el primer golpe que dio, al menos de manera contundente y al menos según lo que nosotros pudimos conocer. Pero su actuación, algo podríamos decir poco habitual, no quedó allí, sino que también conocimos que él de alguna manera denunció sufrir ciertos aprietes por personas vinculadas al Ministerio Público de su provincia cuando se investigaba o se tenían que ordenar medidas sobre ciertos abogados muy importantes en su provincia, ¿no? Santiago es un juez. Y ahora sí, ya vamos abriéndole paso al invitado. Santiago es un juez, y cuando digo juez, un juez que se escribe con mayúsculas. Es un juez valiente, como pocos existen en el planeta. Un juez que
se animó a decir basta, un juez que nos reveló lo mal que funciona el sistema, un juez que honró su rol y que no solo habló a través de sus sentencias, sino que nos permitió conocer cómo se maneja detrás la justicia. Un juez que forma parte de la justicia, pero que también le dijo basta. Un juez que, entiendo yo, la justicia debería mantener. Un juez que merece, como nadie, cumplir el rol que se le había encomendado. Así que ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Santiago Vanegas. Los que se van conectando: Valeria Irigoyen, Luis Rivera, ahí se está conectando. Hola Santiago, buenas Hola, tardes. Laura. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, mira, acá ya están comentando. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por honrarme al concederme esta entrevista. Realmente es un privilegio. Bueno, gracias y ante todo el privilegio es mío. Me gusta mucho compartir el derecho, así que este tipo de charlas me parecen muy importantes para conocer primero distintos puntos de vista, también charlar, permiten el acercamiento con el público a través de los mensajes y las preguntas, así que está muy bueno y te agradezco un montón de horas. Sé el enorme trabajo que haces, fundamentalmente en lo que es litigación, en lo que es preparación de abogados, en lo que es también difusión de información jurídica al público en general, porque también te sigue un montón de gente que no son abogados y que les interesa tu labor, así que la oportunidad que me das es genial y te la agradezco un montón. Bueno, yo decía que sos un juez con mayúsculas, entonces yo titulo a este vivo Hoy habla el juez con mayúsculas. Y vamos a hablar no solamente, obviamente que todos te quieren conocer un poquito más, hay muchos que ya te conocen y que son tus seguidores también, ha crecido mucho tu comunidad y eso hay que celebrarlo, sino que también vamos a conversar, y la promesa fue hablar sobre el primer juicio por jurados que se llevó a cabo hace muy poquito en la provincia de Santa Fe. Vamos a hablar del veredicto al cual arribó, de los hechos del caso, de la divulgación que tuvo el caso y de las distintas disputas que se dieron para llegar a esa solución y qué opinas vos, ¿no? Respecto de ese veredicto. Pero bueno, obviamente que como te decía, todos te queremos escuchar. Santiago, contanos quién sos. Bueno, mi nombre es Santiago Vanegas, soy juez penal de la provincia de Santa Fe hace poco más de 6 años eh, y trabajo en el Poder Judicial hace 17. Mi formación siempre fue dentro del ámbito penal, en su mayoría. Me encuentro actualmente redactando mi tesis doctoral, que es sobre teorías de la pena, y tengo varios diplomaturas en lo que es niñez principalmente, que es un tema que me interesa mucho, derechos del niño, asistencia técnica de niños, y también estoy actualmente cursando la especialización en derecho penal. Así que bueno, eso es mi formación y mi ámbito de Esa trabajo. es tu información académica, por supuesto, y es muy honorable todo lo que haces y todo cómo te formás, ¿no? Para ejecutar bien los actos que corresponden a tu ministerio. Y contame, contanos, en realidad, pues somos un montón acá, contanos por qué decidiste ingresar a la magistratura, por qué dijiste, bueno, quiero ser juez, ¿qué te motivó? Bueno, en primer lugar ingresé al Poder Judicial, te soy sincero, medio de casualidad. Me encontraba estudiando Derecho, era bastante chico, entré a los 22, 23 años, pero Wow. concursé con 20, 21 por insistencia de mis padres, que me dijeron que concursé y ingresé. La verdad sin mucha expectativa, porque no sabía ni siquiera cómo era bien el concurso ni nada. Fui a probar suerte y bueno, esas casualidades o causalidades, como quieran verlo, ingresé. Y a partir de ahí, mi primer trabajo fue en un juzgado penal y la verdad que me enamoré de lo que es el derecho penal. Eh, me gustó mucho, empecé a ver un montón de cosas que me gustaban, del funcionamiento en la práctica del derecho penal, otras tantas que no. Y parte de ver lo que no me gustaba es lo que me motivó desde siempre a tener como meta la idea de ser juez, justamente
poder cambiar quizás desde algún lugar o de lo que no me terminaba de convencer de la aplicación del derecho penal en la práctica, digamos. Bien, en cuanto a una frase que vos dijiste que un poco de suerte, no, la suerte es amiga de la preparación, ¿no? Si vos no te hubieses preparado para llevar adelante semejante responsabilidad, eso no te hubiese tocado. Siempre la gente dice, no, tienes suerte, no, no es suerte, detrás cuánto trabajo y cuánta responsabilidad hay. Así que, y lo que podemos decir de lo que conocemos sobre tu actividad como juez es que la has honrado a la profesión, ¿no? Y que como vos bien dijiste, pensaste que había que cambiar algunas cosas que estaban funcionando mal, y ahí te quiero preguntar, ¿qué cosas vos advertiste o descubriste que estaban funcionando mal? Bien, siempre me pasó, bueno, yo tuve la posibilidad de trabajar de entrada con muy buenos jueces, tengo que reconocerlo, y que tenían también, como debería ser cualquier juez, una noción muy fuerte de lo que es la necesidad de hacer justicia, pero también notaba, bueno, primero un sistema penal que en todo el mundo, no es algo exclusivo de nuestro país, pero que tiene una enorme selectividad natural hacia ciertos tipos de personas y ciertos tipos de delitos. Eso va mutando por ahí de acuerdo a la época y demás, pero por lo general suele ser, en cuanto al tipo de personas, suelen ser las personas de clases sociales más bajas, las que suelen ser más alcanzadas por el sistema penal. Y en cuanto al tipo de delitos, eh, cuando yo ingresé al Poder Judicial era mucho más la selectividad del sistema penal hacia lo que son delitos contra la propiedad, quizás, o por supuesto delitos contra la vida y similares, pero luego fue mutando mucho más, y principalmente a partir del año 2012, 2013, y con mucha más fuerza 15 y 16, hacia lo que es delitos sexuales o de violencia de género. En un principio yo noté que ciertos cambios de los que se estaban produciendo con toda la implementación de la perspectiva de género en la justicia eran muy positivos y todavía lo sostengo. Realmente era necesario incorporar una perspectiva de género en nuestra justicia que tenía ciertos sesgos o prejuicios hacia la mujer, esto es innegable, prejuicios que migraban, digamos, o que llegaban desde la sociedad hacia la justicia, pero luego, con el correr del tiempo, entiendo que la aplicación de esa perspectiva de género se ha tornado absolutamente excesiva e incorrecta en su aplicación, y eso fue algo que siempre me hizo mucho ruido. Desde mi posición de juez siempre traté de lograr un equilibrio, un punto medio en este sentido. Eh, Creo que lo he logrado, esto es algo que obviamente uno no es el mejor juez de sí mismo, digamos, como para Claro. decir si efectivamente lo he logrado o no, pero siempre lo he intentado. Y bueno, y sí me siento que nuestra justicia en general tiene muchas deficiencias en lo que es esto que estamos charlando, digamos. Bien, entonces, por lo que puedo interpretar, vos me corregirás si estoy equivocada, en principio sentías que el sistema penal era selectivo y por supuesto perseguía a las personas más vulnerables desde el punto de vista económico y social, ¿no? Y luego esa persecución se trasladó hacia otro grupo de vulnerables o a quienes se lo colocó en esa situación, que son generalmente hombres, ¿no? Acusados de cometer delitos sexuales, ya sea en perjuicio de mujeres adultas, de niños o niñas, y también en contexto de violencia de género. En esta clase de delitos, ¿cuál es el estándar probatorio que vos en tus casos exigías que la parte acusadora deba acreditar, ¿no? Porque el estándar probatorio sabemos que en materia penal debería ser muy alto, ¿no? La exigencia es muy alta para poder derrocar el estado de inocencia. Yo acá quiero abordar algo que escuché en una entrevista que vos distinguiste entre presunción de inocencia y estado de inocencia. Contanos primero esa distinción y después pasamos al estándar probatorio. Bien, la distinción es, como la propia palabra lo indica, la presunción de inocencia es suponer o asimilar que alguien podría ser inocente. En cambio, el estado de inocencia es un estado jurídico con respaldo normativo, tanto a nivel legal como constitucional y convencional, que indica que esa persona es jurídicamente inocente hasta que el órgano acusador logre demostrar lo contrario, más allá de toda duda razonable.
En este sentido, nuestro Código Procesal Penal de Santa Fe tiene en su artículo 5, muy importante la terminología que utiliza porque justamente habla de estado de inocencia y no de presunción de inocencia. Entonces, me parece que esa distinción es sumamente interesante. Y en lo que vos referís a estándares probatorios, hay un fallo, si bien es muy escueto, un fallo del Superior Tribunal de Justicia, Y ya pido que viejo. tomen notas las personas que están conectadas porque nos está tirando una data increíble. A ver, contanos. Bueno, hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia del año 2013 de Buenos Aires. El fallo es Newbery Greve, Newbery Greve se escribe con B corta, que ahí habla justamente de que la interpretación correcta de lo que es la amplitud probatoria en los delitos de género y principalmente de violencia sexual, que son delitos cometidos entre cuatro paredes, esa amplitud probatoria, si bien indica que debe atenderse principalmente al testimonio de la víctima o presunta víctima, que es el único testimonio directo que suele haber en este tipo de delitos, y luego construirse ese testimonio o apontocarse o dotarse de solidez para eventualmente llegar a una sentencia condenatoria a través de otra prueba periférica o otra prueba de contexto. En modo alguno esto tiene que llevar a bajar los estándares probatorios o violar el estado de inocencia o en modo alguno tampoco tiene que llevar a que sea el imputado quien debe demostrar su inocencia, sino que sigue siendo el Estado quien debe demostrar la culpabilidad de la persona a la que acusa. Entonces, esta es la importancia de entender que, y esto muchas veces no se aprecia en los fallos de muchos tribunales, la importancia de entender que los estándares probatorios para condenar siempre son los mismos, independientemente del tipo de delito del que se trate. No hay un estándar de prueba diferente en lo que es delitos sexuales o de violencia de género, sino que el estándar siempre tiene que ser más allá de toda duda razonable, y quien tiene la carga y el deber de alcanzar ese estándar probatorio, de superar ese umbral, es el Estado en la persona de quien acusa, el fiscal. La verdad es que lo has definido de una manera magistral, ¿no? Y esta posición clara que nos compartís respecto a, no importa por qué delito se lo acuse, la persona goza del estado de inocencia y así debe ser tratado, ¿no? Durante todo el proceso. Sin embargo, como bien comentan acá las personas que se están conectando, sabemos que en casos donde el acusado es un varón, y más aún en delitos de género, ese estándar probatorio prácticamente no existe porque no se investiga. Yo siempre digo que lo malo es que la carencia de investigación para acreditar la acusación. O sea, está bien que la persona que se indica como víctima goce de ciertas medidas protectivas, por supuesto, porque el Estado muchas veces ha llegado tarde y doy fe de esto por mi profesión. Hay que protegerla, pero eso no significa apresar, eso no significa que se derriba la presunción de inocencia o que no se requiere prueba para acreditar la culpabilidad, ¿no? Es como que se han trastocado los sentidos que esta perspectiva con sus bondades quería implementar, ¿no? Como vos también dijiste en una entrevista, siempre vivimos en mundos tan polarizados y eso, por supuesto, genera injusticia. Ya hablamos del estándar probatorio y ahora quiero preguntarte, ¿cómo es posible, no es un reproche, pero sí una pregunta tal vez, que siendo que tenés estos valores tan claros y conceptos del derecho penal de manera tan arraigadas en tu ser y que ingresaste a la justicia de alguna manera para marcar la diferencia, para poner las cosas en su lugar, hayas decidido correrte a un lado? ¿Qué es lo que te motivó a tomar esa decisión? Que yo, en lo personal, seguramente muchos de los que nos están aquí acompañando piensan lo mismo, ¿no? Bueno, mira, mi decisión de correrme a un lado se fue construyendo con el correr del tiempo, digamos. El punto de inflexión fue casualmente, o no casualmente, en realidad, si lo pienso, un caso de un presunto abuso sexual, en el cual, como tribunal de primera instancia, por unanimidad, entendimos que no estaba dada eh, los elementos como para condenar.
fundamentalmente porque había un montón de inconsistencias en la acusación, un montón de inconsistencias en la prueba. La presunta víctima en cámara Gesell que refería, frase textual, eh, eso no te lo puedo responder porque mi mamá no me lo dijo, lo cual a todas luces nos daba por lo menos un indicio de que podría existir una inducción. Obviamente no es posible acreditar fehacientemente que tal inducción existió, pero claramente sí lo suficiente como para sembrar una duda y absolver. Y ese fallo fue revocado por la segunda instancia. Y eso fue como la gota que rebalsó el vaso de una seguidilla de no sé si 9 o 10 fallos absolutorios de primera instancia que en segunda instancia fueron revocados. De hecho, sobre este tema estoy escribiendo un artículo para un libro sobre cómo los estándares probatorios son tan disímiles, al menos en mi circunscripción, que es la que conozco, entre la primera instancia y la segunda, porque esto que yo digo no es una, vos lo destacaste y te lo agradezco, no creo merecer recibir tantos halagos, pero es un concepto, una concepción que compartimos todos los jueces de primera instancia y que claramente en la segunda instancia no los comparten, esto es evidente. Y eso, ese fallo, ese caso en particular, tan evidente, tan obvio, como que llevó a la conclusión de que, bueno, si en un caso así nuestro Poder Judicial toma la decisión de condenar, realmente no existe ni siquiera remotamente la posibilidad de una absolución, y como que terminó de sellar mi desencanto con un sistema del que formaba parte. Las posibilidades que tiene uno ante esas circunstancias son o mirar para otro lado y decir, bueno, sigo cobrando un sueldo interesante, que tampoco es el que por ahí en la imaginación popular hay de lo que cobra un juez, pero sí un sueldo bueno y sigo en la rueda. Otra opción es, que quizás es la más sana, creo, más saludable, que tienen muchísimos jueces que tienen los mismos valores que yo, pero siguen luchándola desde adentro, que es totalmente aceptable, incluso creo que es loable que así sea. Y la tercera opción es la decisión que tomé yo, decir, bueno, desde adentro siento que mi posibilidad de luchar contra esto con lo que no estoy de acuerdo ya se ha agotado, y tratar de hacerlo desde afuera. Por ahí uno, por la organización vertical que tiene el Poder Judicial, se encuentra muchísimo más limitado en sus posibilidades de hablar, de dar su punto de vista independiente, de tener un contacto sincero con redes sociales, con la prensa, etcétera. Y hoy en día, la verdad que creo que se puede hacer mucho más desde el lugar que lo estás haciendo vos, Débora, en tu actividad cotidiana, que es lo que puede llegar eventualmente a ser un juez redactando una sentencia que la triste realidad es que no la leen más que las partes y para apelarla y nada más, digamos. Entonces, todo ese cúmulo de cosas y ciertas circunstancias concretas que vos las referiste, que fueron ciertas cuestiones relacionadas con actividades por parte del Ministerio Público o de personas concretas del Ministerio Público, hay excelentes fiscales, quiero aclarar esto, por favor, que no se Sí, malentienda, por supuesto. y que ahora están siendo investigadas por la justicia, me llevaron a concluir que mi tiempo dentro del Poder Judicial ya había sido suficiente y la necesidad por ahí, bueno, esto de que te digo, de salir y empezar a pelear desde otro lugar. Bueno, mira, tantas cosas se me pasaron por la cabeza mientras ibas conversando y contándonos acerca de tu valiente decisión, ¿no? Porque si bien, mira, hablamos con los colegas cuando nos enteramos de que habías presentado la renuncia y todos lo lamentamos. Esto te lo digo sinceramente, ¿no? Como un juez que tiene estos estándares, estos valores y que no los claudica y que los defiende con tanta valentía y honor, se va, ¿no? ¿Qué nos queda? Entonces, pero bueno, la verdad es que también considero que la libertad de poder expresarte a través de tu trabajo debe prevalecer, ¿no? Yo creo que te vas a convertir en un gladiador como lo somos nosotros, los que litigamos en el derecho penal, y que muchas personas van a poder disfrutar de tu honorable servicio. Así que bienvenido a la trinchera entonces, bienvenido a la arena, a dar batalla porque, mira, una de las principales cosas que tenemos que hacer los abogados es comunicar, ¿no? Yo creo que, como vos dijiste, la perspectiva de género, que yo llamo ideología feminista, porque en eso se ha transformado,
puede ganar tantos campos porque no hay nadie que presente, o somos muy pocos los que presentamos una férrea oposición. Así que hay que ser más, hay que comunicar y como dicen muchas personas acá que están conectadas, realmente hay una persecución en contra de los hombres. Por un relato se condena. No se presume inocente. Cuando alguien es acusado de un delito de abuso sexual, es culpable. Y así lo mira y lo trata la justicia. Entonces, necesitamos gladiadores y somos miles en todo el país los que te apoyamos, dice Angie. Sí, por supuesto. Mira, hay un montón de personas conectadas que te admiran y que resaltan tus valores y eso no es frecuente. La verdad que no es frecuente que tengas ese nivel de reputación, de reconocimiento que es absolutamente merecido. Bueno, y mira, se me escaparon un montón de cosas, obviamente, que te quería compartir, pero nosotros siempre decimos que los jueces hablan a través de las sentencias, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos hasta qué punto leen eh, lo que sucedió en un expediente. Por ejemplo, si vos tenés que resolver una medida cautelar, una prisión preventiva, una escarcelación, algún incidente, hasta qué punto leen lo que ha sucedido, los hechos, y si se ha acreditado o no, porque a veces sentimos que no es lógico el resultado al que arriban, ¿no? Contanos si los jueces realmente leen los hechos y las pruebas del caso para arribar a sus conclusiones o a veces pasan ciertas situaciones por alto. Y con esto pasamos al tema en cuestión. Bien, en nuestro caso, nosotros en Santa Fe tenemos un sistema absolutamente oral, Sí, que audiencias orales, todo, sí. exactamente, entonces tenemos un contacto directo con lo que es no las evidencias, porque esto lo introducen las partes, sobre todo en lo que son audiencias previas, ¿no es cierto? Lo introducen las partes a través de la argumentación, son audiencias meramente argumentativas, pero realmente en nuestro sistema el juez sí o sí tiene que tener contacto con lo que dicen las partes y analizarlo, porque lo escucha en la propia audiencia y luego lo resuelve también, perdón, oralmente en la audiencia. Así que en este sentido, sí, en Santa Fe puedo dar fe de que es así porque se ve en la propia audiencia, digamos, no hay posibilidad de que un juez resuelva por lo que le redacta un sumariante o por lo que o con formularios prearmados, digamos. Y esa es la ventaja de la oralidad y de la necesidad Absolutamente. de estar preparados para poder defender una posición y argumentar conforme a ello, ¿no? A los hechos y al derecho. Por eso siempre desde acá, desde mi sitio, digamos, promovemos esto de prepararse para la oralidad. Y Santiago, ahora hablemos de el juicio, el primer juicio por jurados que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe. Lo primero que te quiero preguntar es acerca de la ley, ¿no? De Lo juicios que por se llevó a jurados. cabo acá en la provincia de Santa Fe fue un juicio que terminó ahora hace muy poquito. Se desarrolló entre los días 9 y 10 de ahora de junio, y terminó concluyendo en una condena, pero con esta salvedad importante, con las particularidades que pedía la defensa, que era concretamente una condena por homicidio atenuado por estado de emoción violenta. La Fiscalía, por su parte, iba por un homicidio vinculado, que es un homicidio que ocasiona a un hombre, perdón, que ocasiona a una persona, hombre o mujer, para causar un daño a una persona con la que previamente ha tenido una relación de pareja o, por ejemplo, que ha sido cónyuge o cuestiones similares. En este caso, la defensa sostenía que no era así, que había sido una emoción violenta y efectivamente se decantó por esto el jurado popular. Yo acá estaba prestando atención, saludos Daniel, porque algunos decían que no se nos escuchaba. No sé si a vos, a mí, ¿vos me escuchás bien a mí, Santiago? Yo sí, de cualquier manera, y creo que se me escucha bien, si llega a haber algún problema de conexión puedo cambiar de red, pero No, dicen yo que sí, que sí, que ahora sí. Dicen que habrá te sido escucho en algún fluido. momento. Sí, aprovecho a pedir disculpas, una nota al pie, si me ven por ahí medio distraído es que tuvo un problemita mi abuela que está internada ahora y estoy un poco Ah, bueno, distraído con esa circunstancia, pero simplemente eso. bueno, bueno. Entonces, cualquier cosa, Santiago, cuando vos dispongas, vamos cerrando. No te preocupes por No, eso, podemos no tengo repetirlo. no hay ningún problema.
así que podemos seguir, pero estoy como medio pendiente de eso, perdón si Y por ahí estoy sí, medio distraído. obviamente, te entendemos perfecto, a tu disposición para lo que necesites. Bueno, vamos a contarles Bien. un poquito a las personas que se conectaron acerca de los hechos de ese caso, porque en el proceso acusatorio el centro de toda discusión están los hechos, ¿no? Y cómo los hechos de ese caso presentaron distintas posiciones y estrategias jurídicas, ¿no? Teorías del caso totalmente diversas. Bueno, en primer lugar, Ulrich, que era la persona acusada, ¿no? Tenía una relación de pareja con una mujer con la cual tuvo 2 hijos y creo que en enero del 2023 ellos habían decidido, o ella decidió, la mujer, pareja, no casado, por lo que pude investigar, separarse. Así es que él va a una instancia, él es un hombre de 58 años, productor agropecuario, va a una instancia que no sé por qué va, pero estaba esta mujer, él va con su hijo adolescente y en esa instancia encuentra a la pareja actual o amante, según cómo se lo quiera presentar, de su expareja con la pareja. No sabemos en qué situaciones lo encontró, ¿no? Encontró esta situación. Recordemos que él había ido con su hijo adolescente. Le agarra un ataque de furia, ¿no? Por eso la defensa planteaba el estado de emoción violenta, le agarra un ataque de furia, toma una escopeta que se ve que tenía consigo, dispara al patrullero porque la víctima, Franco López, era oficial de policía, creo que era comisario o algo por el estilo, dispara al patrullero y le dispara a López en el pecho. Momentos después, López fallece. A su vez, producto de ese disparo con su escopeta, creo que le lesiona en el hombro a la mujer. Así que ese es, digamos, lo más objetivo posible. He contado los hechos del caso que luego fueron representados por 2 posiciones totalmente antagónicas, ¿no? Por un lado, la fiscalía, ¿de qué acusaba a Ulrich? Vos recién lo La, fi- estuviste comentando. la fiscalía acusaba, como referí hoy, a un homicidio vinculado o a un homicidio transversal o por venganza transversal, lo pueden escuchar de distintas maneras, que es cuando una persona mata a alguien para ocasionar un daño a otra persona con la que ha tenido una relación de pareja, por ejemplo. La razón del agravante es porque se entiende que es más grave que un simple homicidio que alguien mate usando a una persona meramente como un objeto para producirle daño a otra. Entonces, esa es la razón del agravante que determina una prisión perpetua. Desde el otro lado, lo que estaba en juego era el homicidio en emoción violenta, que la particularidad que tenía es que se debatía este imputado una pena que podía ir de 3 a 6 años, si se confirmaba la hipótesis de la defensa, o del otro lado, una pena de prisión perpetua si se confirmaba la hipótesis de la fiscalía. Entonces, la verdad que había muchísimo juego en este juicio, más la particularidad de tratarse del primer juicio por jurados de la provincia de Santa Fe, lo cual le suma muchísimo de lo que es desde el punto de vista de la legislación, la importancia que tiene en ese sentido también, ¿no es cierto? Y una importancia histórica, sin duda. Claro, y además, entonces reafirmamos estos conceptos. Por un lado, el jurado popular, es decir, 12 ciudadanos que fueron elegidos, que superaron la audiencia a guardir, las excusaciones, con causa, sin causa, las recusaciones, etcétera, tenían que resolver entre condenar a prisión perpetua por un femicidio transversal y del otro lado un homicidio en estado de emoción violenta que tiene una pena de 1 a 3 años. ¿Y cuántos casos vos en tu rol de juez has visto casos donde se planteaba este homicidio atenuado en estado de emoción violenta o es algo excepcional? Mirá, yo en mi caso no tuve ninguno. Son circunstancias bastante raras. De hecho, sinceramente, cuando vi el caso y cómo había resuelto la gente, digamos, el pueblo, este jurado popular, me puse por ahí a indagar un poco. Hay muy pocos antecedentes, incluso a nivel nacional. En nuestra provincia encontré solo 13 antecedentes, 13, aclaro por los dos el número por si no se entendió bien, de los cuales 5 llegaron a Corte Suprema, que no dijo demasiado, Corte Suprema de Provincia, que no dijo demasiado sobre el particular.
Y bueno, y después 13 con distintas resoluciones de cámara, pero según lo que pude ver, en todos los casos se había rechazado la aplicación de la atenuante. Por lo tanto, este caso marca también un precedente, al menos en la provincia de Santa Fe, en este sentido. Y a nivel nacional hay un caso bastante reciente, que es del año 2020, que es Pérez Vanessa, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoca un fallo de primera y segunda instancia en el cual se había condenado por homicidio y la Corte termina, por homicidio simple, y la Corte termina estableciendo que se trató de un homicidio atenuado por emoción violenta, con la particularidad de que hace toda una interpretación respecto a la perspectiva de género porque quien había cometido el homicidio era una mujer. Ah, mira qué interesante. Bueno, mira, a mí es un tema, el Instituto de la Emoción Violenta, que me ha apasionado. Es más, cuando estaba terminando mi carrera lo investigué profundamente y el tema acá es, obviamente, para ponernos en contexto, es que es un estado emocional tan grande que la persona está perturbada, no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Es como si fuera una persona que actúa casi de manera automática. Sus facultades de discernimiento y sus frenos inhibitorios no funcionan prácticamente y no hay opciones. Viste que uno siempre dice, tengo 2 opciones mínimo para resolver tal situación. Bueno, la persona se encuentra ante un estado emocional que no tiene opción, actúa casi de manera automatizada. Y lo que se le cuestiona a esta atenuante son muchas cuestiones vinculadas o que trastocan un poco esto de la perspectiva de género, ¿no? Porque por un lado el origen tenía que ver esto de condenar atenuadamente al autor del homicidio con delitos contra el honor, ¿no? Como que en aquel momento, hace muchos años, en 1900, el hombre que mataba a la mujer o al amante de la mujer estaba justificado porque tenía un deshonor, ¿no? Lo habían deshonrado. Este delito se conocía como uxoricidio. Entonces, me imagino que el planteo de la fiscalía sería no, un momento. Esto fue un acto donde el hombre se sintió deshonrado y quiso hacer justicia. Pero bueno, lo que tuvieron que analizar los miembros del jurado es que no fue un acto de venganza, fue un acto impulsivo, que no se pudo contener y bueno, ahí creo que hay que darle gran mérito a los abogados defensores, que tengo acá sus nombres, Claudio Torres del CEL y Federico Scarsini, porque para convencer a 12 ciudadanos tuvieron que haber hecho un gran trabajo, y esto no es chamullo, es acreditar con elementos objetivos y subjetivos las circunstancias que llevaron a Ulrich a cometer ese delito en una situación muy particular, ¿no? Que es muy difícil de analizar y de acreditar. Así que felicitamos a los abogados por su trabajo. ¿Y qué Sí, pues? realmente. Sí. Ah, perdón. No, que sí, realmente es sorprendente, sobre todo por viendo los antecedentes que hay, digamos que es una causal que se aplica a poco y nada, así que realmente deben haber hecho un excelente trabajo, entiendo. Sí, y contame, la ley de juicios por jurados de la provincia de Santa Fe, que se promulgó creo que en marzo del 2024, o sea que es muy, muy nuevita, ¿establece algún tipo de instrucciones iniciales o finales que guíen a los miembros del jurado a analizar el caso bajo la perspectiva de género? Sí, lo establece específicamente que tanto la perspectiva de género o infancia tiene eventualmente de ser informada al jurado a la hora de tomar su decisión, tanto en las instrucciones iniciales como finales. Y en este caso en concreto, tuve acceso a las instrucciones brindadas por el doctor Carlos, no recuerdo su nombre, es Carlos, Nicolás Stegmayer, y realmente tengo que destacar que la forma en la que brindó las instrucciones al jurado fueron excelentes desde mi perspectiva, en el sentido de que les brindó un concepto claro de lo que es la perspectiva de género y que de ninguna manera podía conducir a un sesgo ideológico, ya sea en favor o en perjuicio de la víctima o del imputado. Se aprecia, son un párrafo muy breve en el cual con toda claridad explica qué es la perspectiva de género de una forma seria y como debería ser aplicada por cualquier juez técnico y que muchas veces no ocurre, de hecho.
Bueno, la verdad que una maravilla que hayas podido acceder a las instrucciones iniciales y en segundo lugar que el juez que dirigió el juicio haya tenido esta claridad, ¿no? Al impartir las instrucciones porque sabemos que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país, la perspectiva feminista se está aplicando de una manera irracional, diría yo, porque obligan a los miembros del jurado a ponerse los anteojos y a no apreciar el caso a la luz de las evidencias, ¿no? Entonces, vos sabés que yo estoy haciendo un curso de posgrado en San Francisco y lo primero que le pregunté al juez que lo dirigía es, respecto a las instrucciones iniciales, si tenían que impartir estos conceptos, ¿no? De la perspectiva de género y me dijo que no, que eso estaba prohibido porque lo que tenemos que preservar del jurado es su sentido común, ¿no? Entonces, si comenzamos a darle indicaciones de cómo apreciar los hechos, esto torcería la nobleza del jurado popular. Así que dije, bueno, no estoy tan equivocada, entonces me parece que lo que hay que preservar es la neutralidad. ¿Y por qué es un fallo que generó tanta polémica? Bueno, yo creo que en primer lugar, porque, y esto no tengo pruebas, pero no tengo dudas, a ver, lo que voy a decir es absolutamente contrafáctico, por supuesto, pero creo que es un caso que si hubiera sido juzgado por un tribunal técnico, 99% de certeza que hubiera fallado aplicando el homicidio calificado, aplicando también el tipo de lesiones leves calificadas por el empleo de arma de fuego y por la violencia de género, cuestión que también rechazó el jurado, perdón. Entonces creo que por esto ocasionó polémica. A ver, esto también es una realidad desde que se empieza a hablar de juicio por jurados en la provincia de Santa Fe. La impronta con la que se lo quiere vender, esto no dicho vender en el sentido de promocionar, digamos, no en un mal sentido, es una impronta de, bueno, los jueces técnicos que tenemos son todos garantistas y fallan mal y tienen el concepto zafaroniano de puerta giratoria, etcétera, y ahora que el poder va a estar en manos del jurado, vamos a encontrar una justicia seria que va a condenar, que va a demostrar lo que la sociedad quiere. Bueno, el primer fallo que surge está a las claras de que un ciudadano común, cuando tiene en sus manos la vida de una persona, de un acusado, y también la, la- la situación de resolver y de brindar justicia a una víctima, lo hace ajeno a toda consideración que no sea la prueba con la que cuenta y que realmente demostró que en este tipo de casos, yo entiendo, el jurado falló, lógicamente al ser un juicio por jurado uno no tiene acceso a las deliberaciones ni a los motivos por los cuales fallaron así, pero concluidas las 2 horas mínimas que exige de deliberación nuestra ley de juicio por jurados, concluyeron en forma unánime que correspondía esta condena conforme a lo solicitado por la defensa, lo cual la polémica justamente surge de acá, de que se pretendía que iba a ser una condena ejemplificadora a prisión perpetua, que iba a demostrar que los jueces técnicos somos todos unos blanditos y que la sociedad pretende otra cosa, y se demostró todo lo contrario. De hecho, más allá de su significado histórico, el hecho de que esté absolutamente toda la cúpula del Ministerio Público de la Acusación, el ministro de Justicia, el ministro Eh, de todos en el juicio por jurado, brindaban esta impronta de, bueno, acá empieza la justicia en serio, y la justicia en serio, la justicia popular, demostró esto, que el jurado resuelve conforme a su íntima convicción como corresponde, y es un fallo que nadie puede cuestionar por la legitimidad propia que tiene de quienes lo dictan, que son ciudadanos comunes. Son Marta, Pedro, Juan, Rosa, no es el juez tanto, el juez fulanito. Entonces, en ese sentido creo que es un punto de inflexión muy fuerte, que también en lo que vos hablas mucho, que tiene que ver con la litigación, va a marcar también un antes y un después, por lo menos en lo que es juicio por jurados. A partir de ahora, creo que tanto fiscalía como defensa como querella van a tener que empezar a tener en cuenta, bueno, los casos de juicio por jurado no se pueden litigar igual que como se litigan ante un juez técnico. A un jurado no se lo puede presionar como ocurre con un juez técnico en muchos sentidos.
Entonces, yo sinceramente estoy muy contento, primero de que se haya implementado el juicio por jurados, por el enorme peso que tiene esto por el significado que tiene en cuanto al juicio por jurados como un freno al poder punitivo del Estado. Y en segundo lugar, por el resultado que sinceramente me sorprendió en cierto punto, pero a la vez me confirmó lo que yo siempre sostuve, que es que los jueces no somos eh, lo que por ahí se quiere hacer ver que Sí. somos, sino que resolvemos con criterio muchas veces, por más que no sea compartido por el poder político. Bueno, claro, es que precisamente la característica del jurado, y por eso se defiende tanto este instituto y se ha trabajado tanto para que finalmente se implemente y se cumpla con aquella promesa que estaba en la Constitución Nacional, ¿no? Tiene que ver con esta capacidad que tienen los miembros del jurado de abstraerse de todo tipo de presiones. Porque ellos no tienen que mantener un cargo, porque ellos resuelven y se van a su casa, porque cuando están ahí realmente se toman ese trabajo ocasional muy en serio, prestan muchísima atención. Nosotros los que litigamos a veces vamos a las audiencias y podemos ver a los jueces mirando el reloj o incluso escribiendo en su computadora, no sabemos qué cosas, o a veces con su celular en la mano. Entonces, si bien decimos, bueno, las ventajas de la oralidad, del sistema por audiencias que trae el proceso acusatorio y demás, pero después los jueces no nos prestan atención a los litigantes, se pierden información muy valiosa que les permitiría resolver en otro sentido. En cambio, los miembros del jurado no pueden tener más que un papel y un lápiz para tomar constancia de aquello que consideran relevante y que luego van a revisar al momento de deliberar y resolver. Y esto es clave, ¿no? Yo destaco que el juicio por jurados mantiene la imparcialidad, la objetividad, y esto es algo que debemos proteger, que no se contamine con la aplicación de las instrucciones iniciales. Bueno, y decime, esto entonces no dejó contenta, por supuesto, a la Fiscalía, sin embargo, se atribuyó una victoria porque la condena llegó, pero por el otro lado, la defensa logró que la inmediata libertad prácticamente del señor Ulrich, ¿no? Sí, a mí hay un tema que me interesa mucho, que es la relación justicia-medios, que daría para otra charla de tres horas, Sí. pero ver cómo la enorme mayoría de los medios, pueden buscarlo después, se abordó el fallo desde dos perspectivas. Por un lado, desde una perspectiva, o de tres perspectivas. Por un lado, una perspectiva de, bueno, la Fiscalía concluye, de hecho el título que claramente salió de una fuente común, porque se repite la nota textual y con idéntico título en un montón de medios provinciales, es concluye con condena el primer juicio por jurados de la historia de la provincia. O sea, uno lo lee así, que es lo que hoy suele pasar, porque la gente lee titulares y no entra a, a indagar bien de qué se trata. Uno lee así eh, y, y dice, bueno, la fiscalía ganó, porque concluyó con una condena. Esta es la enorme mayoría de la forma en la que lo abordó la prensa provincial. Desde otra perspectiva se ataca este fallo, porque también pasa mucho en la prensa, es decir, la democratización de la justicia, que es en su máxima expresión el juicio por jurados, es agradable siempre y cuando resuelvan como ciertos medios o ciertos funcionarios quieren que resuelvan, pero cuando se resuelve contra esos intereses, bueno, la gente es torpe y no entiende y por eso se genera esta polémica, porque de hecho esta era la otra perspectiva de la que se lo abordó, que es polémica por el fallo del primer juicio por jurados en Santa Fe, y una parte muy minoritaria que concretamente te puedo referir es un solo medio de los que yo vi, tal vez hay otros, pero es Rosario 3, que era el único que tituló Duro revés para la Fiscalía en el primer juicio por jurados. Después en todos los otros medios pasó estos dos abordajes que te digo, o directamente titularon de una forma que pareciera que ocurrió en el juicio algo que no ocurrió, porque el juicio claramente fue una victoria de la tesis defensista, o criticaban ese fallo, asumían que había ocurrido esto, que había triunfado la defensa si se quiere, pero lo criticaban ese fallo e indirectamente criticaban al jurado por no haber resuelto como pretendía la fiscalía.
Sí, bueno, claro, es que los medios a veces informan y otras desinforman, ¿no? Acá en Sebastián pregunta, consulta, ¿los miembros del jurado popular se eligen por las partes o son por sorteo? ¿Van a sorteo? Por supuesto. Ujú. Y Bueno, acá la después, ley de juicio, nuestra ley de juicio por jurado es bastante similar a varias legislaciones estadounidenses, de estados estadounidenses, en la cual se hace un primer sorteo que es bianual, es un gran sorteo, o una nómina en realidad, mejor dicho, bianual, que se saca del padrón electoral de quienes están en condiciones de ser jurados así en abstracto. Luego, para cada juicio en concreto, se sortean un grupo de jurados, no recuerdo ahora, creo que son 36, pueden ser 48, pero casi con certeza son 36, y luego se realiza lo que se conoce como audiencia de voir dire, en la cual se va depurando ese jurado, primero a través de recusaciones con causa que pueden hacer las partes y luego recusaciones sin causa. La audiencia de voir dire, también teniendo en cuenta lo que es la litigación oral, que es algo que le interesa mucho a la gente que te sigue, yo creo que es la audiencia dentro de lo que es juicio por jurado, es una audiencia fundamental. Yo lo pongo como un ejemplo por ahí medio pavo, pero que viene bien para entenderlo. Si uno va a participar, por ejemplo, en un concurso de arte y uno hace cuadros abstractos, puede ser el mejor artista de cuadros abstractos, pero si quienes van a juzgar, quienes van a ser jurados de ese concurso, solo les gusta el arte, no sé, renacentista, muy probablemente uno va a ser el mejor artista abstracto, pero va a ganar otro que es un mediocre artista renacentista, ¿no es cierto? En este caso ocurre lo mismo, la audiencia de voir dire es la posibilidad invaluable que tienen las partes de, con astucia, con buena estrategia de litigación, elegir a quienes a quienes van a juzgar eventualmente a su cliente, o en el caso de la fiscalía, a quien está del otro lado. Entonces es fundamental esta audiencia para conformar ese panel de jurados de personas que sean lo más amigables posible a la teoría del caso propio. claro, lo que hacemos es, o sea, tratar de sacar a quien, detectar primero prejuicios, sesgos o una posición muy contraria con el imputado o con la denunciante, ¿no? Que impida ver el caso a la luz de la imparcialidad. Y acá cuento otra anécdota que es cuando estuve en San Francisco, yo estoy viviendo en Miami y voy a ver juicios por jurados, es una de mis pasiones, pero hay algo que quiero destacar, que cuando estuve en San Francisco, el fiscal todo el tiempo les decía a los miembros del jurado, les preguntaba acerca de si entendían el concepto de presunción de inocencia y de que él tenía la responsabilidad de probar más allá de cualquier duda razonable su acusación. Pero todo el tiempo, y yo digo, bueno, ya está, ya se entendió, pero no, porque como es un concepto abstracto creado porque no pensamos así, lo primero que piensan las personas es, por algo está sentado ahí. Tal cual. ¿No? Por algo la fiscalía lo trajo, no me va a traer a alguien inocente, ¿no? Entonces, como eso es algo natural que todos pensamos, algo habrá hecho, ¿no? El algo habrá hecho, es importante educarlos en sentido inverso a lo que la naturaleza nos indica. Entonces, lo que busca el litigante en el momento de ejercer estas preguntas para descubrir quién es realmente el jurado es descubrir estos patrones o sesgos que le permitan, que le impidan, perdón, resolver el caso con imparcialidad y a la luz de las pruebas, ¿no? A la luz de las pruebas. Exactamente. Entonces lo que hacemos es sacar del medio a quienes puedan estorbar este espíritu de justicia, este espíritu crítico respecto a las posiciones de las partes. Y bueno, hablando un poquito, vos trajiste varias veces a colación el tema de las capacitaciones que brindamos desde el instituto. Quiero contarles a todos que ha sido invitado formalmente por la directora del instituto para formar parte del plantel docente para la próxima mentoría y bueno, ojalá que aceptes, por supuesto, sería un honor que con todo el peso técnico, teórico y práctico que tenés y los valores que tan bien embanderás, te sumes. Así que bueno, está hecha la invitación Bueno, y sí, es un honor enorme, Débora, y ya sí, sabés que sería un honor para mí participar, así que bueno, te agradezco por hacerlo público. no, sí, por supuesto. Y también contarles a todos los que se sumaron que en julio
va a empezar la mentoría número 4 de litigación, mentoría práctica litigación penal, pero esta vez con la posibilidad de capacitarse en selección de los miembros del jurado, audiencia guardir, litigación de instrucciones iniciales y finales, impugnaciones, excusaciones y recusaciones con o sin causa, que es fundamental, ¿no? Formar una teoría del caso con un enfoque distinto para de alguna manera llegar a persuadir a los miembros del jurado y alcanzar esa justicia. Así que eso va a empezar el 13 de agosto en la mentoría número 4, empezamos ahí con estas nuevas clases que van a ser dictadas con este enfoque, ¿no? Prepararte para litigar frente al jurado popular en tu provincia. Bueno, Santiago, ya estamos casi terminando el vivo. Yo tengo unas preguntas, voy a compartir de algunas. Kem Toll preguntó, ¿qué opinas de la perspectiva de género? ¿Vulnera la igualdad ante la ley? Eso preguntó. Yo creo que la perspectiva de género bien aplicada no. La perspectiva de género justamente lo que hace, también perdón que doy siempre el mismo ejemplo cuando hablo del tema, pero creo que es muy claro y se entiende. La perspectiva de género es un lente que corrige distorsiones. Si vos tenés miopía y necesitas un lente de 0,5 y te pones un lente de 0,5, vas a ver bien algo que antes veías mal. Ahora, si te pones un lente de 1,50, vas a ver mal lo que antes veías mal. Lo vas a ver mal del otro lado, pero lo vas a seguir viendo mal. Con la perspectiva de género pasa exactamente lo mismo. Si la perspectiva de género se aplica correctamente, si se aplica la perspectiva de género a los fines de corregir esas distorsiones que muchas veces hubo en la justicia, o que puede seguir habiendo, o en la interpretación que la sociedad hace de ciertas cuestiones, si se aplica correctamente, no implica ninguna colisión con la presunción de inocencia. De hecho, la perspectiva de género es una forma de valorar la prueba, es una cuestión valorativa, y la presunción de inocencia es una cuestión decisoria, es decir, cuando ya valoró la prueba con perspectiva de género, si sigue existiendo duda, uno tiene que absolver. Entonces no son cosas que colisionen si se aplica bien. En la forma en la que se aplica muchísimas veces en diversos precedentes judiciales, sin duda sí colisiona, pero insisto, porque es una aplicación incorrecta, porque se parte, bueno, la víctima dice la verdad, y quien tiene que probar la inocencia es el imputado, etcétera. Eso claramente es una aplicación errónea que colisiona con la presunción de inocencia, pero no es una perspectiva de género, es una perspectiva inventada, vaya a saber por quién y con qué intereses. Qué brillante tu explicación y tu resumen. No, magistral, magistral. Sí, yo creo que la perspectiva de género tiene que tener un fin educador respecto de que en un juicio conocemos lo que han vivido personas en su intimidad muchas veces y nos permite entender que existen tantas realidades como personas y que se tratan a las personas de distinta manera y que hay otras condiciones, entonces nos permite ver que hay otras realidades, porque antes los jueces no sabían esto, parece, no sabían, ¿no? Entonces enviaban a la casa a la víctima con su abusador o con su golpeador, pero no es más que eso, es a título para mí informativo de comprender otras realidades y luego en base a eso, quien acreditó la posición es quien debe vencer y en caso, por supuesto, de desequilibrio, a favor de la Absolutamente. persona sometida a proceso. Bueno, y acá dicen, si consideras que el juicio por jurados puede superar la ideologización de género, ¿es una buena herramienta para eso? Yo estoy convencido de que sí, ahora es fundamental, y esto tenés, vos hiciste hoy alguna aclaración muy importante, Débora, que es la precisión y la corrección con la que se brindan las instrucciones. Para que la gente sepa esto que nombramos, que son las instrucciones, tanto al comenzar el debate como luego al concluirlo, el juez brinda instrucciones al jurado sobre un montón de cosas que no nos da el tiempo para explicarlas todas, pero entre ellas, una de esas cosas puede ser, por ejemplo, la perspectiva de género. Si la perspectiva de género está bien explicada, como fue en este caso, que insisto, fue brillante lo del doctor Stegmayer, Sí. claramente el jurado va a resolver con una auténtica perspectiva de género y no se va a imponer la ideologización de la justicia, que es lo que muchas veces se ve en un fallo técnico. Ahora bien, si las instrucciones están mal dadas, y sobre todo por la imagen que por ahí uno tiene de un juez, uno dice, bueno, si un juez me dijo que yo, digo una burrada, algo que Sí, no es mi claro, caso claro. concreto, pero
un juez me dijo que yo tengo que creerle a la víctima, y eso es perspectiva de género, y esa es la instrucción, claramente se va a trasvasar la ideologización que tenga ese juez hacia el jurado lego, y en consecuencia no va a servir como herramienta el jurado para frenar esta ideologización de la justicia. Exacto, al contrario, va Tal cual. a regar ese contrasentido, ¿no? De Bien, hecho, perfecto, de hecho, sí. Débora, hay una frase de Tocqueville, Alexis Tocqueville, cuando él habla en su escrito La democracia en las Américas, él justamente pondera el juicio por jurado como una herramienta de educación en la democracia y en la libertad, porque justamente se da este feedback entre la justicia y el ciudadano común, que es algo que no se ve en ningún lado que no sea en el juicio por jurados. Entonces, justamente ocurre esto que vos decís. El juez tiene esa posibilidad para que por lo menos 12 ciudadanos, que luego lo van a replicar en sus entornos, seguramente en su familia, en quien le consulten, sus amigos, de generar esta conciencia democrática y esta conciencia legal que tiene que tener toda sociedad. Sí, exacto. Y acá lo importante es, no, y eso vamos a enseñar en la mentoría que empieza, repito, el 13 de agosto, que antes me había equivocado, de cómo impedir que a través de las instrucciones se contamina el jurado, ¿no? Ese es el rol que nosotros como gladiadores debemos ejercer, ¿no? Parar un poco la pelota, poner un freno, debatir hasta donde tengamos que debatir, porque una vez que esas instrucciones son impartidas, es verdad, como vos decís, el jurado puede decir, me lo dijo el juez. Y Tal a mí, cual, ¿sabés que me causa un poco de, como de contradicción el término de decir el jurado popular o gente común? Porque nosotros también somos gente común, ¿no? tal Nos cual. pasan las mismas Todo el cosas, mundo. cada uno de su, bueno, vos sos un fiel ejemplo de esto, vos sos un juez con mayúsculas, vuelvo a decir, que lamentamos que te vayas para este lado, aunque también lo celebramos, tengo una dicotomía ahí. Eh, pero digo, te pasan un montón de cosas como le pasa a Juan, Pedro, Marta, ¿no? Que va a comprar el mismo supermercado que vos. No es el juez de antes donde estabas Tal cual. protegido de todo tipo de injerencias o donde se pensaba que tenía dones naturales para poder discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Tampoco no queremos fomentar eso, todo lo contrario. Así que, Absolutamente. bueno, Santiago, sé que estás con este tema de salud de tu abuela, deseamos que se mejore, pero antes de cerrar, quiero preguntarte, o si querés compartirnos una frase o un sueño, y yo me gustaría preguntarte especialmente qué sueños tenés y cómo vas a cumplir con esos sueños, qué aspiraciones tenés luego de que te vengas de este lado como un gladiador. Bueno, el sueño es el mismo que tenía cuando empecé a estudiar Derecho, digamos, que es lograr tener una justicia más justa, en pocas palabras, y voy a seguir luchando por eso afuera del tribunal o del otro lado del mostrador, digamos, como lo he hecho de este lado. Así que esa es mi intención. Aprovecho ahí que hay una persona que pregunta al respecto, perdón que me Sí, meta sí, sí. que pregunta sobre las instrucciones al jurado. Hay un montón de bibliografía disponible. Yo hay un libro que lo estuve leyendo, de hecho, estos días. Es un libro muy viejo, del 97, que está en inglés en realidad, pero lo pueden encontrar en Amazon, que es este acá. Es Jury barato. Selection. Sí. Este habla sobre la audiencia de voir dire principalmente, pero hay otro del mismo autor que yo no lo tengo, que el autor es Paciocco, que habla Así. específicamente o habla mucho de instrucciones al jurado. Eh, Así que bueno, todos los libros, muchos libros de esta editorial que es Irwin Law, están muy buenos en lo que es juicio por jurado. Si tienen acceso, si tienen posibilidad de leer en inglés y tienen acceso a internet, que creo que tienen todos hoy en día, los pueden comprar en Amazon y están muy buenos. Bueno, y también los libros de Andrés Harfuch, ¿no? Que fue por tantos años presidente de la Asociación Argentina de Juicios De por juicio por Jurado. jurado. Tiene Y hay, su tesis doctoral publicada, eso se lo recomendamos. y hay páginas, muchas asociaciones de juicio por jurado que son de acceso libre y gratuito, Sí. que tienen muchísimo material, que están muy, muy buenos. Busquen en internet Asociación Juicio por Jurado Argentina, así en Google, Hay y de van a encontrar todo.
hay de todo, muchos artículos cortos, libros, videos. Un muy buen recurso es ver en YouTube juicios por jurados. Sí, hay de todo. Hoy en día la información, gracias a Dios, está al alcance de un clic. Así que, Sí, así es, así es. Y a todos también aprovecho para contarles que mi libro Lidera tu litigación oral, 14 técnicas aplicadas a los ámbitos civil y penal, va a estar pronto disponible a la venta a través de Amazon también. Tratamos ahí de aportar a la comunidad jurídica desde este enfoque. Bueno, bueno, cuando salga, Santiago, sí. va a ser un honor tenerlo. Así que, Sí, sí, espero que pronto. Ya tengo yo el mío en mi ejemplar, pero falta todavía unos pasitos más. Santiago, gracias nuevamente por darme este honor de entrevistarte. Realmente conocí a un juez, una persona, mejor dicho, valiente y algo rebelde, ¿no? Que cuando bastante. sintió bastante rebelde, que supo poner a las cosas, a las personas y a las palabras en su lugar. Y eso es algo digno de destacar, ¿no? Creo que todos necesitamos un poco de tu espíritu rebelde, de tu espíritu heroico, para poder ejercer bien nuestro rol de justicieros, ¿no? Porque eso es lo que somos. Así que un honor, gracias, gracias Bueno, infinitas, muchísimas Santiago. gracias. Muchísimas gracias, Débora, y saludos para todos. Gracias por estar acá. Saludos a todos y gracias por apoyarnos una vez más. Nos vemos pronto mañana en el vivo, ¿cierto? Con Natalia Marianelli. Chau, chau. Chau, Adiós. chau. Adiós.